Y sin más, empezamos con nuestro primer invitado, que lo estáis viendo aquí, que es Pablo Fernández, sin duda uno de los referentes de la tuba de nuestro país, profesor de la SMUC en el Conservatorio de Aarhus, en Dinamarca, tuba de la OBC durante 20 años, artista Mirafón, una persona súper inquieta y presidente de la ETIB, Asociación Española de Tubas y Bombardinos. Así que, Pablo, bienvenido a este episodio 400 de Tubas y Tubos. Hola, David, muchas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena por esos 400 podcasts, que bueno, se dice pronto, pero hay que pensar que se hace uno a uno, se hace uno a uno. Entonces empieza a contar y te das cuenta de que 400 es algo muy importante, así que nada, es un momento para celebrar y yo encantado de que cuentes conmigo en esta ocasión. Millones de gracias. Bueno, pues vamos directamente porque son pequeñas pinceladas. Pablo, ¿cómo ves el momento actual de la tuba y el bombardino dentro del panorama de la música en España y también a nivel internacional, porque tú te mueves mucho por Europa? Pues yo creo que en España estamos en el mejor momento de nuestra historia, sin duda. O sea, aparte, por supuesto, de que los últimos acontecimientos nos han puesto muy en el foco, con la última celebración del ITEC Spain 2025, la Conferencia Internacional de Tubas y Bombardinos, pero ya hacía años que se ha visto que pues todo lo que está pasando en España es especial y hablando del nivel, y yo que, bueno, resido en Dinamarca, pero esta tarde me voy a Barcelona, por ejemplo, voy cada 2 semanas a Barcelona y tengo, por supuesto, mucho contacto con España, pero que doy muchas vueltas y trabajo sobre todo por Europa. El nivel ahora mismo que tenemos en España de profesionales, y hablo de todo, el nivel de los profesores, el nivel de los tubistas en orquesta, el nivel de los tubistas en las bandas, el nivel de los estudiantes que estás por ahí ganando concursos y tal, es un nivel, no es que no tenga nada que envidiar al nivel internacional, sino que por momentos creo que es un ejemplo a seguir. O sea que creo que estamos de celebración en ese sentido, porque sin duda alguna es el mejor momento de la historia para la tuba y bombardino en España. Y además, como muy bien dices, los que estuvimos en ITEC Spain, en Valencia, pudimos ver cómo bueno, los nuestros estuvieron ahí, en los concursos, en todas las propuestas. La verdad que estuvo genial. Y bueno, pues, ¿y cómo ves a nivel, ya con esto finalizamos, que es lo que quiero, solamente estas pinceladas, a nivel de los estudiantes, bueno, en la SMUC, ¿no? Cuéntame un poquito, yo sé que tienes siempre mucha demanda, así que, ¿cuál es la línea que tú estás pensando? Bueno, yo creo que casi todos los profesores superiores siempre es como, bueno, un punto de desarrollo para un salto posterior, ¿no? Es decir, que ¿hacia dónde miras tú en general siempre cuando quieres cómo potenciar a un alumno? Pues con los años he aprendido a que lo más interesante y lo que mejor funciona a la hora de que un estudiante se desarrolle es ver hacia dónde se dirigirá su potencial y no equivocarnos, no errar en ese sentido a la hora de, por ejemplo, si alguien realmente tiene grandes cualidades para ser un buen profesor, pues no iba a decir engañarlo, pero no darle un camino equivocado, por ejemplo, diciendo que vaya a ser tubista de orquesta o vaya a ser intérprete, sino potenciar aquello que yo creo que en lo que va a tener más éxito. Y por supuesto, eso no quiere decir que no se pueda combinar, en el caso de la docencia, con otras actividades. De hecho, es mi vida ahora mismo, docencia más otras actividades, y es súper satisfactorio. Pero el ver eso y el ser capaz de aconsejar en ese sentido. Tú piensas que cuando te llega la gente al grado superior, pues hay que conocerlos y es un grado básico, dijésemos, donde se da una formación básica en todos los sentidos, repertorio de orquesta, repertorio de banda, recitales, pero luego la gente ya se va empezando a definir, sobre todo el segundo ciclo de grado superior. Y ahí es donde un poco el hecho de tener esas conversaciones, de ver hacia dónde nos dirigimos y pensar en hipotéticos másters que ya estén más dirigidos o bien a orquesta, o bien a solista, o bien a docencia,
Yo creo que ahí es un poco el trabajo importante que tenemos que hacer. Por supuesto, el hecho de que vengan con muy buena base ayuda mucho. Y he de decir que en ese sentido yo tengo mucha suerte de que la gente está viniendo cada vez con mejor base. Pues sabía que era ideal invitarte a ti y iniciar este episodio 400 con el gran Pablo Fernández. Gracias de corazón por estar aquí. Muchas gracias, David. Y nos vemos muy pronto, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Enhorabuena otra vez. Adiós. Chao, chao.